Esta semana se la vamos a dedicar al aparato circulatorio o sistema cardiovascular, se puede llamar de distintas formas. Una parte ya la vimos en la semana del sistema endocrino porque justamente dado que el aparato circulatorio está entremezclado con todos los otros sistemas y que en el caso del sistema endocrino la vascularización de las glándulas es en general muy importante, bueno, ahí ya introdujimos algunas cosas. Ahora vamos a continuar con más detalles del aparato circulatorio. Esta figura nos gusta mucho, es como muy esquemática y muy sencilla, pero está muy bien diseñada. Vamos a ir viendo todos los detalles que tiene. Lo que vamos a empezar a decir es que el aparato circulatorio está formado por el corazón y por los vasos. Los vasos a su vez pueden ser sanguíneos, si conducen sangre, o linfáticos cuando transportan linfa. Esto quiere decir que en el aparato circulatorio hay dos líquidos, la linfa y la sangre. La sangre hace una verdadera circulación, porque está siempre dentro de los vasos sanguíneos y va a pasar un diferencial de volumen de sangre muchas veces por el mismo punto. En cambio, la linfa es un líquido que se forma constantemente en los tejidos, avanza por los vasos linfáticos. En el recorrido de los vasos linfáticos están interpuestos los ganglios linfáticos y finalmente la linfa se termina mezclando con sangre de las venas del cuello. Como habíamos visto en el sistema nervioso y vamos a ver en el ojo, este esquema de que un líquido se forma constantemente y se termina mezclando con la sangre venosa aparece varias veces. El líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso del ojo y este que es en volumen mucho más importante, la linfa. La sangre recorre dos circuitos que son la circulación sistémica o mayor, que va desde el corazón hacia todos los órganos de la economía para llevar sangre oxigenada principalmente, y otro recorrido que es la circulación menor o pulmonar, que tiene como función realizar la hematosis, que es el cambio de composición de la sangre en cuanto a ganancia de oxígeno y pérdida de dióxido de carbono. El corazón es el órgano que está interpuesto entre ambas circulaciones. Ahora vamos a ver, en este esquema muy sencillo, que al corazón se lo puede representar como dividido en cuatro cavidades. El corazón es un órgano hueco, como muchos otros que vamos a ir estudiando. La particularidad que tiene morfológicamente este órgano hueco es que tiene una cavidad dividida en cuatro cámaras. Es decir, no es como el estómago o como una arteria donde la pared está rodeando a una única luz, sino que acá vamos a tener cuatro cavidades que se llaman aurículas y ventrículos. Ya vamos haciendo algunas aclaraciones. En el Rouvier, por ejemplo, que es un libro de anatomía muy bueno, a las aurículas las llaman atrios. Entonces, ojo si estudian del Rouvier, porque lo que nosotros y muchos libros llamamos aurículas, ahí lo van a encontrar como atrio. Y el Rouvier va a llamar aurícula a lo que en otros libros se llama orejuela, ¿sí? Así que con eso presten atención, como siempre, a la nomenclatura. Lo que nos importa ahora es que el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. Aurícula derecha e izquierda, ventrículo derecho e izquierdo. Estas cavidades están algunas tabicadas entre ellas. Por ejemplo, no hay comunicación entre el ventrículo derecho y el izquierdo, ni hay comunicación en el adulto entre la aurícula izquierda y derecha, pero sí hay comunicación entre la aurícula derecha
y el ventrículo derecho, y lo mismo pasa del lado izquierdo. Otra cosa importante es los vasos que se relacionan con cada una de estas cavidades. A las aurículas les llegan las venas y de los ventrículos emergen las arterias. Eso es muy importante porque hace a la definición de arteria y a la definición de vena. Si yo les preguntara a qué le llaman arteria, muchos de ustedes tal vez contestaran que es a los vasos que transportan sangre oxigenada. Y si la pregunta es ¿a qué se llama vena?, me dirían que son los vasos que transportan sangre carboxigenada. ¿Eso es así? ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, probablemente sí, yo me pregunto y me contesto solo, pero el asunto es que esa definición o esa descripción de las arterias y las venas solo es válida en la circulación mayor, mientras que en la circulación menor o pulmonar es inversa. En la circulación pulmonar, las arterias llevan sangre carboxigenada y las venas sangre oxigenada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir a las arterias y a las venas en una definición bien general, que no dependa de si estoy acá o acá. Entonces, las arterias son los vasos que forman un sistema divergente. Divergente quiere decir que se van ramificando, cada vez son más arterias y de menor calibre, y que se originan de los ventrículos. Además, las arterias tienen una composición histológica en la pared que las hace más elásticas, porque tienen material elástico muy abundante, y además tienen desarrollo de una túnica muscular. O en una de las túnicas de la pared de la arteria tienen abundante tejido muscular. En cambio, las venas se dirigen hacia las aurículas formando un sistema convergente, porque en los comienzos las venas son muy numerosas y pequeñas y van convergiendo para formar cada vez menos venas y más gruesas. Y las venas tienen una composición histológica en su pared en la que hay menos material elástico y menos cantidad de tejido muscular liso, lo que hace que la pared sea un poco más débil o deformable que la pared de las arterias. Fíjense que algo típico de los libros o atlas de anatomía es dibujar a las arterias de rojo y a las venas de azul. Y fíjense, el dibujante de este esquema usó ese código. En la circulación mayor dibuja la pared del vaso de rojo y el contenido de rojo. Y a las venas, la pared del vaso en azul y el contenido en azul. Mientras que en la circulación menor, la arteria que se origina del ventrículo derecho, la dibujó con la pared en rojo, y por esto es una arteria en este esquema, pero el contenido azul, como si fuera sangre carboxigenada. Y a las venas, al revés. El contenido es rojo, indicando sangre oxigenada, pero la pared azul, típica de las venas. Por eso es que este dibujo nos gusta mucho. No en todos los libros se toman este trabajo de distinguir en colores las arterias de una circulación o de la otra. Con respecto a los vasos del sistema circulatorio, como ya dijimos, pueden ser linfáticos o sanguíneos, y los sanguíneos pueden ser arterias, capilares o venas. Que a su vez, las arterias tenemos de tres tipos, los capilares también se clasifican en tres tipos de capilares, y con las venas pasa algo que en algunos libros hay 3 tipos de venas, en otros hay 4 tipos de venas, 6 tipos de venas. ¿Y esto a qué se debe? A que las venas forman un sistema muy variable. Entonces, dependiendo de los criterios que usa cada libro, encuentra distintos grupos. Entonces, por eso nosotros
no nos interesa meternos en esa clasificación, vamos a dar algunos datos de algunas venas que nos interesan, pero sí vamos a estudiar con un poco más de detalle los tipos de arterias y los tipos de capilares. Volvemos a este esquema para definir con un poquito más de precisión a qué se llama circulación menor y circulación mayor. Fíjense que de cada ventrículo sale una sola arteria, mientras que a las aurículas llegan 3 o 4 venas. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle nombre a los vasos que se relacionan directamente con el corazón. Del ventrículo izquierdo sale una arteria que es la aorta. Esa aorta es muy conocida, vamos a ver un preparado histológico de ella. Es un vaso que va a ir dando distintas ramas y va a tener distintas porciones a medida que avanza por el cuerpo. La cuestión que nos interesa acá es que la aorta sale del ventrículo izquierdo, se va a ramificar para irrigar a los distintos órganos, va a continuarse con capilares, que son los... la aorta se va a ramificar en arterias, cada arteria va a tener su nombre y su tipo. Las arterias más pequeñas, que son las arteriolas, se van a continuar con los capilares. Los capilares se encuentran en los tejidos y son, los capilares, los vasos más permeables a las moléculas y a los iones. Entonces, en los capilares, que están en los tejidos, la sangre cambia de composición. En la circulación mayor, la sangre pierde oxígeno, gana dióxido de carbono, eso es muy típico, muy conocido, pero también, si este órgano fuera una glándula endocrina, por ejemplo, la sangre pierde oxígeno, gana dióxido y gana hormonas, como ya vimos. Si el órgano en el que estamos estudiando es, por ejemplo, el intestino, luego de una ingesta, la sangre que pasa por ese órgano pierde oxígeno, gana dióxido de carbono, pero también va a enriquecerse en los nutrientes que se absorbieron en el intestino, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, etc. Finalmente, todos estos capilares van a ir confluyendo en vénulas y después venas de distinto tamaño, y son las venas que van a llegar a la aurícula derecha. De todos los miles de capilares que hay en el cuerpo, van a llegar a la aurícula derecha, por esta convergencia que hace el sistema venoso, solamente 3 venas, que son las venas cavas inferior y superior y el seno coronario. La vena cava inferior trae sangre de la parte inferior del cuerpo, la superior de la parte superior, y el seno coronario trae la sangre que irrigó al propio corazón. Es un vaso muy importante. Con eso entonces dimos el origen y el final de la circulación mayor. Es decir, que la circulación mayor se origina en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. La sangre que se encuentra en la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y va a salir, cuando el ventrículo se contraiga, por la arteria pulmonar o tronco pulmonar, que es una sola y se va a dirigir a los pulmones. Se va a ir ramificando, en principio una para cada pulmón, y dentro del pulmón cada arteria de estas va a seguir un patrón de ramificación acompañando a los bronquios. Y los capilares, que están en la superficie convexa de los alvéolos, son los que van a permitir el cambio de composición de la sangre con el esquema opuesto a lo que ocurre en el resto de los tejidos. Acá la sangre va a ganar oxígeno y va a perder dióxido de carbono. Eso se llama hematosis, con H. Los capilares se van a ir reuniendo y finalmente de cada pulmón salen
2 venas pulmonares, por lo cual a la aurícula izquierda le llegan 4 venas pulmonares que transportan sangre oxigenada. Y acá en la aurícula izquierda terminó la circulación menor. Entonces, la circulación menor o pulmonar se origina en el ventrículo izquierdo, con la arteria o tronco pulmonar, y termina, ventrículo derecho, gracias, se origina en el ventrículo derecho por el tronco o arteria pulmonar, para terminar en la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares. Dos términos que tenemos que definir porque vamos a usar bastante en esta unidad temática son anastomosis, por un lado, que es la unión de vasos, donde es muy frecuente la anastomosis en el sistema venoso, porque las venas se van a ir uniendo para confluir. En cambio, en el sistema arterial, lo que es común es la ramificación. Sin embargo, hay algunos casos en que las arterias se unen, se anastomosan. Entonces, ahí se usa esa palabra. Y hay algunos casos también en que las arterias se unen con las venas y se habla de anastomosis arteriovenosa sin pasar por los capilares, pero son muy poco frecuentes en el sistema circulatorio. El otro término, que es bastante más complicado, y hay un video que vamos a ver, que les vamos a dejar por acá al final de este, es el que denomina a los sistemas porta. Los sistemas porta, hay uno ejemplificado acá, son sistemas que se pueden definir de dos formas. Por un lado, la definición que más me interesa a mí es decir que un sistema porta es un sistema de vasos formado por dos redes o plexos o lechos capilares que se encuentran en serie unidos por vasos que no son capilares, es decir, arterias o venas. Estos sistemas son sistemas preferenciales de transporte entre una parte y otra del cuerpo, que a veces unen dos órganos o dos partes de un mismo órgano. Uno de ellos es el que ya vimos en la hipófisis. Entonces, ese sistema lo van a ver en ese video. Y otra forma de definir a los sistemas porta es en función de los vasos que están antes o después de alguno de los dos plexos capilares. En este caso, fíjense, una vena se va a ramificar y formar capilares, pero va a formar nuevamente una vena. Y en un sistema porta arterial tendríamos una arteria que se ramifica en capilares y tendríamos de vuelta una arteria. ¿Sí? Eso que estoy explicando no está dibujado en este esquema, sino el que tenemos dibujado es el sistema porta venoso. Estos sistemas son muy importantes, y en el cuerpo humano hay tres: el sistema porta hipofisario, el sistema porta hepático, que está dibujado acá, y el sistema porta renal. Esos tres sistemas están descritos en ese video, que ya vieron para la semana pasada, el de sistema porta hipofisario. A medida que vayamos estudiando al aparato digestivo, veremos el sistema porta hepático, y cuando estudiemos al sistema urinario, veremos al sistema porta renal. Brevemente les comento que esos nutrientes que decíamos que se absorben en el intestino, en vez de distribuirse por toda la sangre del cuerpo directamente, pasan por otro órgano, en este caso por el hígado. Y como hay un sistema de capilares dentro del hígado, esos nutrientes, esas moléculas, pueden salirse de esos capilares e interactuar con las células del hígado. Y esas células, dependiendo del estado metabólico del individuo, dejarán pasar, metabolizarán, transformarán en polímeros, harán distintas cosas con esas moléculas, ¿sí?
Entonces, un sistema porta lo que hace es escaparse de esta regla que nos dice que entre el corazón, ¿sí?, y la vuelta al corazón hay un solo plexo de capilares. Del corazón al corazón, normalmente, para el músculo, para el sistema nervioso, para las glándulas endócrinas, hay un solo plexo de capilares. Sin embargo, cuando hay sistemas porta, tengo a una arteria, un sistema de capilares, un segundo sistema de capilares y recién ahí están las venas. Entre estos dos sistemas de capilares voy a tener arterias o venas dependiendo de qué tipo de sistema porta sea. Y la otra, dijimos que íbamos a explicar dos palabras, así que una era anastomosis, sistema porta, y la tercera es, porque no hay dos sin tres, microcirculación. La microcirculación es el conjunto de vasos sanguíneos microscópicos, ¿sí?, que serían los que se ven solamente al microscopio óptico, por lo menos. Arteriolas, que son las arterias más pequeñas, capilares y vénulas. Eso también está desarrollado en ese video que les vamos a dejar por aquí. Fíjense que a nivel de esta microcirculación también se encuentran los capilares linfáticos. En la microcirculación se encuentran las arteriolas, los capilares sanguíneos y las vénulas. Fíjense que la sangre nunca se escapa de este sistema de vasos, ¿sí? Las arteriolas cumplen una función que es regular cuánta sangre entra a este plexo. Plexo quiere decir entrecruzamiento, en este caso un entrecruzamiento de capilares. Los capilares van a tener por función la permeabilidad a las moléculas o iones, y las vénulas son los vasos que dejan pasar a las células, porque muchas veces, en ciertas condiciones, hay células como los glóbulos blancos que se escapan del torrente sanguíneo para cumplir una función en algún tejido. ¿Por cuál de estos vasos es que las las células se escapan? Justamente a través de las venas. ¿Qué es lo que no está dibujado en este esquema? Las células y la matriz extracelular de este tejido. Pero acá podría estar, si esto fuera un músculo, por ejemplo, un músculo del cuádriceps famoso, entre estos capilares intercaladas estas células musculares. Y en la misma región se encuentran también los capilares linfáticos, que lo que vamos a explicar ahora es que, a diferencia de los capilares sanguíneos, comienzan como vasos ciegos. Ciego quiere decir que tienen un extremo cerrado. Fíjense además que hay dos características de los vasos linfáticos, de los capilares linfáticos. Una, que son mucho más permeables que los capilares sanguíneos. Tienen espacios entre las células endoteliales que permiten que entren moléculas grandes como proteínas que pudieron escaparse de la sangre, ¿sí?, o desechos que produzcan esta célula. Si esos desechos o esas proteínas son demasiado grandes, no pueden reingresar al capilar sanguíneo, pero sí pueden ingresar al capilar linfático. Y otra cosa que está dibujada acá, estas líneas negras, son filamentos de proteína que hacen que el capilar linfático siempre se mantenga abierto, permeable, aunque no haya un corazón linfático que bombee la linfa y que mantenga una cierta presión. Eso es importante para lo que es la formación de linfa, que como decíamos, constantemente la linfa se está formando en los tejidos al nivel de la microcirculación. Entonces, el tema este de la microcirculación lo van a ver junto a la descripción de los sistemas portas en este video de por aquí.